Te escucho muy bien. Vamos hasta la India. Así es, ya estamos de regreso. Hoy vamos con Laurita Villafuerte hasta la India. Hoy nos va a hablar pues, de un tema, le digo, en estas similitudes que tenemos entre pueblos, pues las complicaciones allá de el tema de la educación sexual, cómo tratarlo, cómo lo atacan. Aquí tenemos asociaciones de padres de familia, hoy en pie de lucha, casi casi en guerra santa contra los libros de texto, donde se explica la procreación, el acto sexual y todo eso. Arrancan de las páginas de los libros de texto gratuito estas referencias y pues son todavía tabúes que tenemos en la sociedad, y allá en la India no es la excepción, mi querida Laurita, ¿verdad? ¿Cómo estás? Efectivamente, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, Laurita, muchas gracias. Pues tenemos otra similitud más, otra analogía más con el pueblo de la India, esta tradición, este conservadurismo, podríamos decir incluso esta hipocresía que tenemos como sociedad moralina, ¿no? De no tratar estos temas y de dejarlos ahí abajo de las Sí, sábanas claro. y nada más. Algo de esto nos tienes allá que platicar, mi querida Laurita, adelante. Así es, pues justamente leyendo las noticias en México decía, bueno, si allá es en mi pueblo, ¿cómo será aquí, no? Sí, O sea, donde se cubren hasta la cara y bueno, todo es muchísimo más tradicional y claro. demás. Y bueno, también me vino la idea, por una historia, bueno, por algo primero que estoy viviendo yo. Yo ya ven que estudio una maestría acá y de repente mis compañeras se desaparecían de clases, ¿no? Y yo le preguntaba a la gente en general como, ¿por qué pasaba esto? Y me decían que porque hay algunos libros que tocan, o sea, leemos obviamente libros de canadienses, de ingleses y demás, y que tocan temas sensibles, ¿no? ¿Cuáles son los temas sensibles? Cuestionar el rol de género, cuestionar la posición de la mujer en el matrimonio, hablar sobre el aborto y demás. Y entonces estos temas entre que ellas, aunque son chicas de 22 años aproximadamente, no son temas que les sean tan cómodos. Y si no es por ellas, es por la familia. Entonces ustedes se preguntarán, como yo también me pregunté, entonces ¿para qué estudian esto, no? Si no van a Exacto, venir, claro. entonces ¿para qué se meten? Una, Pero resulta que aquí, por ejemplo, tener ese tipo de maestría, que es maestría en literatura inglesa, yo la estoy haciendo con especialidad en literatura india traducida, muy bien. obtiene un cierto grado del inglés, que no necesariamente lo acreditan, pero tienen el papelito, y ya con esto tienen un mejor trabajo en la burocracia. Claro, Ese es sí. un poco el contexto, pero no me salgo del tema, me regreso. Muy Entonces bien. dije, bueno, si no quieren venir a una clase donde se habla sobre la liberación femenina, simplemente para empezar, no me quiero imaginar cómo es una clase de educación sexual. Entonces estuve preguntando y me contaban que no solo era difícil preparar a los alumnos, sino preparar a los maestros, Desde luego. obviamente, para preparar a los alumnos a su vez. Y Todavía por es más ahí me llegó complicado. una historia de una maestra joven que le tocó, ahora sí que la rifa del tigre, como decimos, ¿no? Sí. De dar la clase de sexualidad. Entonces llegó a su casa y se puso a preparar, en realidad, monitos, que por ahí ya lo verán en un video que se estará presentando, que me encontré en YouTube, que es muy claro, muy cómico, pero muy claro de esta situación. Entonces empezó a preparar sus monitos y el esposo dijo, wow, qué material tan excitante, o sea, con monitos, pero el señor se puso alebrestado. Y Ajá. bueno, para no irnos a más detalles que no nos incumben porque es la vida personal, la chava se terminó embarazando. Miren nada más. Entonces, entre Era la efectivo. incapacidad, Muy efectivo, digamos, los gráficos, ¿no? sí, la preparativa, Sí. Y la y bueno, esta práctica. chava ante la incapacidad, pues para empezar de dar la clase, ¿no? O sea, Sí, de hacer frente a esto, sí, y por claro. otro lado, entre la incapacidad de tener un nuevo hijo, terminó abortando. Y también es otro tema del que ya platicaremos más adelante, a pesar de una India tan tradicional, tan religiosa, tan familiar, el aborto es legal. Que no se hable, como decías al principio, que tenemos todos estos temas y se practican, pero nadie habla del asunto para conservar esta moral y demás. Pero bueno, el chiste es que terminó abortando. Al final, bueno, ya no supo nadie qué pasó con la maestra, evidentemente no pudo dar la clase, y habla esto de un programa, o sea, es una historia verídica, así que un caso de la vida real que la punta del iceberg de un problema mayor. Y bueno, esto obviamente les comprueba o les demuestra que no es la tierra del Kama Sutra, como todos pensamos ilusamente cuando estamos
fuera de India, ¿no? O sea, ya nos imaginamos que por las calles van haciendo posiciones exóticas, pues no, nada que ver, todas van tapadas y demás. Y esto tiene toda una historia, obviamente, detrás. No es una sociedad conservadora nada más de ahorita. Esto, haciendo un poquito de historia y rascándole, viene para empezar desde el siglo VIII, cuando llegaron los musulmanes, con su propia moralidad y sus propios valores. Claro que son muy Entonces, estrictos. así establecieron una serie de restricciones que se sumaron, obviamente, con la historia. Después, bueno, ya se desarrolló las comunidades en India y demás. Y esto, imagínate, desde el siglo VIII lo mezclamos con el siglo XX, con la participación, la llegada de la tradición victoriana de los ingleses, donde también tenían lo suyito, ¿no? Mucho primer mundo, muy avanzados, pero también eran súper mochos. Claro. Entonces, a lo largo de la historia se han mezclado varias influencias y se convierte en una India bien celosa de toda manifestación, no se diga erótica, simplemente cariñosa. Entre los hombres y mujeres no vemos siquiera un acercamiento entre esposos. Estamos hablando también en los pueblos pequeños. Igual en Bombay y en Delhi ya se cuecen a palos, claro, como en México, ¿no? La Ciudad de México obviamente tiene otra expresión de estas emociones que los pueblos pequeños. Aquí, por ejemplo, en India, jamás ves a los hombres tocarse, a hombres con mujeres, las parejas, acercarse, tocarse, darse un beso, es imposible. Lo que sí ves es a hombres agarrados de la mano caminando por las calles. Porque el contacto físico entre hombres, como es lo único permitido, ahí sí ves a los amigos que se encuentran en la calle y se abrazan, se apapachan y yo de repente curioso. Digo que hay una rayita ahí medio extraña. Compadre, véngase, compadre. No, pues está feo eso. Porque eso es lo único permitido, socialmente permitido. Qué barbaridad. Entre hombres, no entre parejas. Casualmente, como decías, en esta hipocresía y mojigatez, son de los países con mayor consumo de pornografía, por un lado, y los que producen más películas rosas, ¿no? Así de que se escurre la melcocha, ¿no? Así de que alguien una chica guapa volteó a ver a un hombre y bueno, el hombre, ya sabes, no duerme durante toda la noche y canta y baila, por supuesto, debes de haber visto esta damisela, y la damisela también canta y baila y le cuenta las amigas, o sea, así, miel por todos lados. Claro, hay una idealización del amor. También bien interesante, que aquí también se enlaza el tema de los matrimonios arreglados. Exacto. Y además, Laurita, la contradicción, la paradoja de siempre, que siempre en estos, en los casos donde hay más hipocresía, más supuesta moralidad en estos temas, tienen, por ejemplo, casos, sabemos muy bien allá de estas violaciones tumultuarias que se dieron como una ola hace poco, ¿no? Violaciones y asesinatos tumultuarios. Ayer hubo aquí marchas en varias ciudades de Latinoamérica en contra del feminicidio. Y cómo anda ya la India en este renglón, Laurita, sigue habiendo esta ola de casos de violaciones tumultuarias, de feminicidios, obviamente porque la mujer sigue siendo considerada pues como un artículo ornamental, básicamente, ¿no? Sí, así es. Hay mucho que decir en este tema. Trataré de ser como muy contundente, o sea, muy específica para no abrirnos, porque si no aquí nos echamos 3 horas. Sí, ¿no? Porque está súper rico el chisme. Nos encanta. ¿Qué pasa? Sí hay muchas violaciones. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, generalmente las malas noticias son lo que se habla afuera, ¿no? Es como un poco de México. O sea, en el extranjero, y por ejemplo, yo a mí misma me pasa. Yo veo noticias sobre México y yo me imagino que pongo un pie en la Ciudad de México y en ese momento me van a asaltar, después me van a descuartizar. No, primero me violan y luego me descuartizan y después me van a hacer tamales. O sea, lamentablemente, desde afuera, todas las noticias que sabemos de los países son las noticias más terribles. Sí, ya sabes que siempre es así, ¿no? O sea, digo, sí tenemos una problemática a considerar urgentemente, pero tampoco quiere decir que cualquier mujer que sale a la calle va a ser violada en la Ciudad de México. Sí, desde luego. Insisto, sí tenemos un problema grave que atender. Igual aquí en India, sí hay violaciones importantes, sobre todo en las grandes ciudades, pero tampoco es que no puedas andar sola. De hecho, yo me siento mucho más segura y con elementos claros como estadísticas que incluso en México.
para bien o para mal. Claro. Esto sí tiene que ver efectivamente porque la mujer no vale. Ahora sí que paréntesis dentro del paréntesis. Alguna vez se hizo una violación muy conocida, mataron a la chava. Era una chica que salió con el amigo al cine, regresaba en el camión en Delhi, como a las 9 de la noche, regresaban juntos hacia su casa, el chico la iba a dejar. Y el cuate del camión, el chofer, participó con otro grupo para violarla. Así es. Y bueno, maltratarla como no es necesario Sí, describir. el año pasado, sí, Cuando fue esto. Sí, Si mal no cuando recuerdo. entrevistaban a este cuate, a uno de los violadores, o sea, es de verdad impresionante. El cuate no podía entender por qué había hecho mal. Porque decía, una mujer que sale de su casa después de las 8 de la noche, merece esto. Qué Nosotros barbaridad. lo único que estábamos haciendo era darle una lección para que aprendiera. Entonces la chava no tendría por qué haberse resistido. Y no tendría por qué valorar como algo malo, porque digamos que le estaban haciendo un favor de educarla para que no lo volviera a hacer. Y el cuate, te lo juro, puedo asegurar que estaba convencido. Porque esta es la valoración de la mujer, Qué barbaridad. son los roles, Y volvemos, los límites. exacto, y volvemos al tema de la educación, ¿no? O sea, si no hay educación sexual, Por ahí. exactamente, no hay educación sexual, entonces no puede comprender prácticamente este hombre, pues estaba respondiendo a sus instintos más básicos, más animales. ¿Por qué? Porque no tiene precisamente una orientación de las reglas de la sociedad, del respeto a la mujer y, en fin, una cultura en general de la educación sexual y de la convivencia, ¿no? Mientras que Claro. la propia sociedad está tratando de impedir que el sexo, incluso la desnudez en muchas de nuestras sociedades, hoy en día en pleno siglo XXI, lo vemos todavía como un tabú. Es increíble, ¿no? En vez de verlo con la naturalidad, que bueno, pues es tan simple como decir que el sexo y la desnudez pues son parte de asegurar la supervivencia de la raza humana, ni más ni menos, ¿no? Y todavía estamos alejados de ello. Se le llena de imágenes ahí tenebrosas justamente por una desviación de las educaciones, una desviación del respeto. Exactamente. Y ya ni siquiera el respeto hacia el otro, el respeto hacia tu propio cuerpo. Claro. ¿no? O sea, claro. Hay ahí unas cosas muy extrañas porque no hay una identificación, un respeto con tu propio cuerpo. Y obviamente no hay manera de que respetes al otro entonces. Y la religión es ahorita los tabúes que establecieron pues desde tiempos milenarios. La religión es que era el único tipo de educación, digamos, que tenían nuestros pueblos. Exactamente. Sí, aunque dices, hay una doble moral impresionante, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad ver cuando aquí las mujeres van tapadas incluso hasta el rostro, que ya han podido ver algunas imágenes, pero las pinturas, ¿no? De diosas o de algunas bailarinas, parece que traen la pechuga de fuera, ¿no? Exactamente. Ya como que no me hace sentido. Exactamente, sí, las contradicciones de siempre, ¿no? Las contradicciones de siempre de las que hemos hablado, ¿no? O sea, se puede representar una diosa con una desnudez total, mientras que a la mujer, es como decir, aquí en México también está mucho esa frase absurda o esa idea absurda de decir que si una mujer sale con minifalda a la calle, pues está buscando acostarse con el primero que la invite, ¿no? Que es de lo más absurdo y lo más estúpido que puede argumentarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay un Donald Trump, ¿no? Que también habla estupidez y media de las mujeres, siendo un personaje, un multimillonario de supuestamente el primer mundo, y sigue viendo a la mujer precisamente por debajo, como una especie menor, el viejo loco, que a lo que él representa, ¿no? Decir que simplemente por su dinero y su fama, las mujeres se rinden a sus pies. Sí, dolorosamente prácticamente ningún país se salva. En menor o mayor proporción, por supuesto, pero bueno, todavía hay muchísimos, ¿sabes? O en países súper desarrollados, no sé, Suecia, donde son de los países más igualitarios, hace poquito fue nombrado como de los mejores países para vivir, etcétera, etcétera. A lo mejor no tienen estos grandes conflictos, pero definitivamente la mujer gana menos que el hombre, ¿no? Exactamente. Que es como algunos, ya sabes, puntitos que todavía quedan de toda esta gran problemática que tiene muchísimas vertientes, ¿no? Así es, a pesar del avance a la mujer, el reconocimiento a sus derechos y la tan mentada equidad de género, a veces se dice, no, es que estar insistiendo en la equidad de género es hacer
una división ya de entrada, pero desafortunadamente se tiene todavía que insistir en ello porque persisten muchos tufos machistas en las sociedades, aún en las más supuestamente avanzadas como la norteamericana y el caso que estamos señalando de Donald Trump. Nos dice aquí Rolando Blacaller, la ridiculez, por ejemplo, en algunas ciudades, allá en Piedras Negras, Coahuila, dice está prohibido que una mujer amamante en público a su bebé. Fíjate, todavía tenemos cosas tan absurdas como esa en una sociedad como la nuestra. ¿Qué nos podemos esperar en otros países? Pues del llamado, de los llamados emergentes hoy, pomposamente, que todavía pues son sociedades muy atrasadas en cuanto a educación, a cultura sexual y a cultura en general, Laurita. Y fíjate que en 2005 sí se hizo un esfuerzo muy importante para establecer programas de sexualidad, o sea, de programas científicos, serios y demás, que trataron de reforzar en el 2007, pero igual, o sea, también luego hay gente, grupos, gobierno incluso, que trata de establecer programas serios, pero la pared de conservadores que vienen desde la religión, justamente desde la sociedad, es muy, muy impactante. De hecho, en 2008, fíjate, como para un poco el gobierno mediar entre los conservadores y la responsabilidad de educar a la sociedad en materia sexual, empezó a promover más abstención y menos precaución como un eslogan. Por ejemplo, incluso después se estableció que, bueno, ellos reconocían que los preservativos eran importantes, o sea, reconocían que los preservativos ayudaban para evitar enfermedades de transmisión sexual. Pero el método científico, mejor así como que el más efectivo método científico para evitar enfermedades de transmisión sexual es la fidelidad. Entonces promovían la fidelidad como una de las puntos en el programa de educación sexual. Qué barbaridad. Lo manejaba como científicamente comprobado. En 2014, por ejemplo, el ministro de Salud prohibió la educación sexual, estamos hablando de hace 2 años, y puso a cambio el yoga, porque decía que promover la educación sexual era un asunto de rudeza y vulgaridad que no se podía tolerar y que mejor había que resaltar los valores. ¡Qué barbaridad! Entonces imagínate, también se ha dicho que palabras como preservativo y medidas preventivas, o sea, solo esas palabras no son adecuadas, ni siquiera para mencionarla en frente de los niños. O sea, así como decían las abuelas cuando decías una mala palabra, ¡Jesús! ¿No? Prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de programas científicamente comprobados que vienen de la UNICEF, o sea, ni siquiera son locales. Y yo no quiero pensar que la UNICEF manda material pornográfico para educar a las escuelas, ¿no? O sea, pero eso ya es vulgar, eso es imposible y demás. ¡Qué barbaridad! Y entonces, otro, por ejemplo, el jefe de la policía de Mumbai, también en 2013, que estamos hablando de un asunto reciente, muy reciente, decía que estos temas iban en contra de la religión, las tradiciones y los valores, y que hablar de educación sexual promovía la promiscuidad, pero incluso promovía las violaciones, como vimos el mismo discurso de los conservadores en todo el mundo, ¿no? Así es. Y que de hecho este jefe de la policía aseguraba que las mayores agresiones a mujeres, o sea, las violaciones y las agresiones físicas, pasa en los países que tienen educación sexual en su currículum escolar. O sea, el señor asegura que hay estadísticas que si a la gente se le educa en educación sexual, van a violar a las mujeres, ¿no? Y qué estamos hablando de hace 3 años. Exactamente. La iglesia aquí, que es menor en esta zona, su presencia es más fuerte en el sur, porque hubo una invasión portuguesa hace tiempo, más o menos simultáneo con la inglesa, como todos recordaremos. Sí. Aquí no hay tanta influencia de las iglesias, pero fíjate que aunque no se crea la iglesia, ha hecho muchos esfuerzos por establecer educación sexual en las escuelas, o dar talleres y demás, obviamente bajo su propia moral y su propia sus dogmas tradicional. Pero bueno, yo creo que lo que se pudiera lograr ya sería ganancia, ¿no? Pues sí, ahorita lo que podemos concluir definitivamente es que pues nuestras sociedades, mientras adolezcan precisamente de esa cultura de terminar con esos dogmas que van acumulando falsas ideas y mitos
en la sociedad, generación tras generación tras generación, pues ahí está una de las fuentes de nuestros males, precisamente la perversidad, ¿no? De ver las cosas con cierta maldad en vez de verlas naturalmente. De ahí proviene también muchas de estas cosas, precisamente como decías, como este violador que decía que era lo más natural violar a una mujer, tomarla, ¿no? Porque estaba provocando. Todas estas cosas vienen a derivar, no solo en esas, en las cuestiones sexuales, sino en general en la propia cotidianidad de las comunidades, precisamente porque no tenemos una base de respeto natural, de vernos precisamente iguales con o sin ropa, ¿no? Laurita, pues muchísimas gracias, Laurita, como siempre, por estas participaciones que nos haces desde allá y que nos hacen ampliar también nuestro mundo y ver que desafortunadamente, digo, no es mal de muchos, consuelo de pocos, pero ver que desafortunadamente hay zonas, hay temas precisamente donde hay que seguir trabajando arduamente aquí y en la India, mi querida Laurita, te mandamos hay muchísimo que trabajar un abrazo. Y tener conciencia sobre todo, ¿no? De nuestra naturalidad para poder respetarnos a nosotros y respetar al otro en los temas que sean. Creo que hay mucho que trabajar. Ahí estamos. Mucho. Laurita, te mandamos un abrazo muy fuerte, todo nuestro cariño, nuestro agradecimiento por esta participación desde allá. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Bonita noche, hasta la próxima. Gracias, Laurita, un abrazo. Muchísimas gracias.